¿Cómo están? Buenas tardes, estamos en tercera edición para compartir toda la información parlamentaria, principalmente aquella que se centra en la Cámara de Diputados, que como venimos comentándoles desde ayer está bastante tranquilo el clima porque toda la energía está depositada y la expectativa en el 1 de marzo, día en que se inauguran las sesiones ordinarias. Rápidamente voy a saludar a mis colegas y compañeras de la jornada de hoy porque ya tenemos conectado nuestro primer invitado del día, Dani Musetic, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hoy estoy más o menos con la voz, pero estamos acá, bueno, como decís vos, con la expectativa, también con las novedades de parte de la bicameral que vamos a estar viendo a ver cuándo se convoca. Espectacular. Melissa Jofré, bienvenida. Buena semana. Amanda, ¿todo bien? Muy bien. Igualmente. Bueno, sí, tenemos ahí la fecha, el jueves al mediodía se va a estar constituyendo esta bicameral. Habrá que ver, obviamente es para designación de autoridades y si ahí se fija un cronograma, no es que va a empezar inmediatamente la discusión de los DNU y del DNU que está 7023, sí, que es el que se está planteando analizar, que ya está con sus plazos cumplidos. Pero para hablar de este tema y varios más, ya nos comunicamos con el diputado Fernando Carvajal de la Unión Cívica Radical de Formosa. Diputado Carvajal, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por este ratito en tercera edición. ¿Cómo están? Un gusto para mí estar con ustedes. Finalmente, bueno, se conformó la comisión bicameral. Estábamos anunciando que esta semana se va a reunir probablemente el jueves. Preguntarle primero su opinión respecto a la demora, más o menos 40 días. Se ha demorado desde el momento en que ingresó formalmente el DNU 7023 y su análisis también sobre la importancia de que finalmente se conforme esta comisión. Bueno, yo he venido batallando para que se conforme esto. De hecho, planteé en la sesión especial una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara. La verdad es que ya estábamos pensando seriamente en presentar una denuncia penal, más allá que en lo personal no soy muy de la idea de politizar, de judicializar estas cuestiones que son más bien de naturaleza política, pero ante la negativa del presidente de la Cámara lo estábamos evaluando con mucha seriedad. Por suerte, bueno, tomó la decisión que debió haber tomado hace 2 meses de designar a los integrantes de la comisión y está bueno que tengamos ya una fecha de potencial inicio del trabajo. Tu correligionario Francisco Monti, radical de la provincia de Catamarca, va a ser representante de su bloque en la comisión. Usted tiene mucha experiencia como juez también del instrumento, justamente que es un decreto de necesidad de urgencia. ¿Cuál es la posición del radicalismo que va a llevar adelante Monti en estos encuentros? Sí, todavía esto lo estamos discutiendo. De todos modos, acá hay una primera gran decisión que va a tener que fijar una posición la comisión, que veremos si lo hace por mayoría o de qué manera, y que tiene que ver con el modo en que va a trabajar la comisión. Sabemos que uno de los puntos de discusión es de qué manera se va a analizar el DNU. Estamos los que pensamos desde siempre de que, atento a la atipicidad que tiene este DNU por tratar multiplicidad de temas, es posible desguazarlo y analizarlo punto por punto, capítulo por capítulo, que este es el modo en que el Congreso debería trabajar para poder hacer un análisis pormenorizado. Ahora, también hay posiciones jurídicas que son respetables, que dicen lo contrario. Dicen, esto tiene que ser por sí o por no. Esto creo que desde el punto de vista político es un problema, porque me parece que si vamos por el sí o por no, es más probable que esto termine siendo nuevamente un no a todo el DNU, porque me parece que va a ser extremadamente difícil alcanzar los consensos. Cuando dentro de un paquete de leyes tenés 40 temas distintos, si estás en contra de alguno, bueno, por lógica tendremos que votar en contra de todo. Por el contrario, si se nos da la posibilidad de analizar capítulo por capítulo, tema por tema, creo que por lo menos respecto a algunos va a ser posible encontrar consenso. ¿Sobre qué argumentos? No sé qué va a hacer el gobierno. Sí, ¿sobre qué argumentos y qué expectativa tiene de que el resto de los bloques, la oposición, que es mayoritaria en esta comisión, acompañen la posición del radicalismo de analizar cada uno de los artículos del DNU? A ver, si hago una primera lectura, parece que en esto va a haber una coincidencia entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria,
porque Unión por la Patria va a decir vamos todo, es por sí o por no y vamos por el no, y la Libertad Avanza va a decir es todo o nada, pero vamos por el sí. Si alcanzan consenso en eso, bueno, la posición del radicalismo o eventualmente de otros bloques opositores que puedan coincidir en esto va a terminar siendo minoritaria en este sentido. Lo cierto es que no sabemos todavía qué va a pasar, no sé qué posición va a tener el gobierno. Si uno analiza las actitudes del presidente, parece claro que van a ir por el todo sí. Y si analizamos la actitud que tuvo Unión por la Patria durante la ley Ómnibus, parece que van a ir todos por el no. Y nuevamente vamos a quedar entrampados en esta dicotomía que nosotros creemos que no sirve y que en lo personal yo no comparto. Me parece que el camino de la racionalidad implicaría nuevamente, como hicimos con la ley Ómnibus, ponerle algunos límites al presidente, decirle que hay cosas que no están bien, hay otras que son opinables, que las podremos tratar por leyes especiales y habrá algunas que se las podremos aprobar. Que haya capítulos que estén judicializados impacta en el debate parlamentario, por ejemplo, los fallos en primera y segunda instancia vinculados al capítulo laboral, por un lado, presentada la discusión por la CGT y por otro lado también varias resoluciones judiciales a afiliados o asociados de prepagas. Sí, que son los temas más difíciles. Sí, sin duda que es un elemento que tenemos que tenerlo en consideración, sobre todo por lo que tiene que ver con la alta litigiosidad que implican este tipo de normas si no resultan avaladas por el Congreso. No fijan un criterio definitivo porque lo cierto que lo que hay son medidas cautelares, es decir, son análisis provisorios que hace el juez en tutela de algún derecho y para lo cual no tiene certeza necesariamente sobre la cuestión de fondo. Pero sin duda que es parte de los temas que tenemos que analizar, pero no es lo más determinante. Para mí acá la cuestión esencial va a ser esta primera decisión de la comisión que va a tener que decidir cómo lo hace. Recordemos que la comisión, al igual que el resto de las comisiones, lo único que hace es emitir un dictamen. Finalmente la cuestión va a tener que ser y puede llegar a ser discutida nuevamente en el marco de un plenario posterior de la Cámara. Gracias, diputado, por este rato aquí en la tercera edición de Diputados TV. Ha sido un gusto, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. El diputado Fernando Carvajal de la Unión Cívica Radical, bueno, planteando una de las posiciones que decías, Meli, el jueves va a tener su primera instancia de debate. Sí, el jueves a las 12. En realidad solamente el motivo para esta reunión es, como decíamos, la designación de las autoridades y allí obviamente va a surgir la cuestión de este DNU 7023 que desde Unión por la Patria en la Cámara de Senadores vienen reclamando que se trate en sesión que, bueno, no ha sido convocada por la presidenta Victoria Villarruel. Me parece que es también todo un gesto que sea un día antes de la sesión preparatoria claro. que hay prevista en el Senado, porque obviamente que allí iba, bueno, no descarta de que el tema pueda surgir nuevamente. Va a ser parte de la agenda de debate de esa jornada, ¿no? Si bien es una sesión informal, la que tiene que hacer el Senado el día siguiente, el viernes a la mañana, va a haber consideraciones políticas. Sí, además porque estaba la convocatoria, el pedido de parte de Unión por la Patria para el mismo día a las 14, entonces ahí se empezaban a juntar las agendas, el inicio de ordinarias, la sesión preparatoria, el tercer pedido de sesión especial, entonces con eso quedaría desactivado, ¿no? Con el inicio del trabajo de la comisión bicameral, Unión por la Patria cree que igual ya están vencidos los tiempos para trabajar en la bicameral, quiere ir directamente al recinto, pero por lo menos baja un poco la tensión en ese aspecto. Entiendo que el jueves, cuando se conformen las autoridades, se va a definir la presidencia y las vicepresidencias de esta comisión. Tiene al ser bicameral un año le corresponde al Senado, un año le corresponde a la Cámara de Diputados. Entiendo que este periodo le corresponde la presidencia a la Cámara de Diputados, ¿no? ¿O es el Senado? No, el Senado. Ya cambió. Senado, el año pasado estaba Marcos Clery, si no me equivoco, como uno de los presidentes. El año pasado no funcionó la bicameral en sí. La última vez que se había constituido había sido en junio de 2022 y ahí había quedado Clery como presidente. Entonces le corresponde ahora se pagó todo
Senado de la Nación. Juan Carlos de La Pagotto, Rioja. de La Libertad Avanza. Perfecto. Esto se va a estar definiendo, como les decíamos, ya en estas próximas horas. Cada día que pasa ya tenemos la conformación de las comisiones a partir de la nota presentada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, y también compartir con ustedes lo que decía más temprano el diputado de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Santiago Paoli, respecto también a los temas de debate que se vienen con la conformación entonces de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. La información que tenemos quienes integramos el bloque, primero es que estamos a la espera del inicio del periodo de sesiones ordinarias. Hoy por hoy esto ha vuelto a comisiones, o sea que se tiene que definir cómo será tratado nuevamente en comisiones, pero por otro lado no hay mayor información a si va a haber algún cambio de cómo se trató la primera vez, que fue en 3 comisiones, toda esta discusión que hubo con referentes de la sociedad, muchos días de debate. Estamos a la espera de novedades de si va a haber algo distinto a como fue en una primera instancia. Lo que pasa con el FONIT les pasa a todos por igual. Igual este es un tema, no es tan sencillo de discutir como si depende de un fondo nacional o no, porque primero la educación es ámbito de los gobiernos provinciales. Sí. Entonces, yo sí que los gobernadores tendría cuidado al plantearlo, porque en algunas provincias hay reclamos constantes con respecto al salario actual de los docentes, y eso depende 100% de los gobiernos provinciales. Entonces es un tema de varias aristas. Yo entiendo que un gobernador pueda manifestar que al percibir menos fondos de nación puede afectar alguna actividad si se dependía de esos fondos, pero a la vez la educación desde los 90 hasta acá, desde el último gran cambio que hubo, pasó a ser ámbito provincial. Sí. Entonces primero hay que ver por qué un gobernador cree que recibir menos de un fondo puede afectar a la educación en su provincia, si la educación en su provincia es su responsabilidad. Claro. Digo, no es un tema tan simple de echarle la culpa al presidente por decir yo hoy vi un titular en un medio local, se apeligra el inicio de clases en Tierra del Fuego porque no se reciben estos fondos. Y no es cierto, porque en realidad quien debe garantizar la educación en una provincia es el gobierno de esa provincia. Y si considera que no tiene fondos para garantizar algo que es su responsabilidad, bueno, lo primero que a mí se me ocurre es recorte un poco el gasto político y derívelo a donde hace falta, principalmente educación. Y perdóneme, ¿cuánta plata falta? Digo, a ver, ¿ustedes tienen idea? ¿Sabe usted como diputado nacional cuál es el pedido de mínima de los docentes fueguinos o no? No, a ver, estamos hablando de un reclamo en principio de los gobernadores. Esto es un reclamo en el marco de un reclamo el del FONIT sí, pero digo, para empezar las clases tiene que haber acuerdo entre los docentes fueguinos con el gobernador. Pero a ver, ¿eso cómo está? Si estamos hablando de mi provincia, estamos hablando de que los docentes hace años están en un reclamo permanente, que el estado de edilicio de las escuelas es un desastre hace muchísimos años, que hay escuelas que en estos últimos años no tenían clases por falta de calefacción, porque había ratas, porque se caían los techos. Entonces, digo, si nosotros hablamos de educación, es un tema complejo, porque echarle la culpa al presidente de algo que en mi provincia anda mal hace rato, por culpa de los gobiernos provinciales, es simplista, no es tan por ese lado. Los diputados que van opinando sobre lo que va a ser ya el año legislativo en función sobre todo de cómo avanzar con los temas y el debate planteado durante 40 días en torno a la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que finalmente fue rechazada en su tratamiento en particular a medida que iban avanzando algunos artículos, y que tuvo mucho debate y mucha discusión entre los distintos bloques. Por eso se espera que vuelva a presentarse el proyecto por ahí de otra manera. Igual el ministro Caputo en estos días también estuvo diciendo que en la jornada del día de ayer podría volver tal cual la ley Bases y Puntos de Partida nuevamente a discutirse como paquete y no tanto de manera fragmentada. Ya tenemos tantas alternativas por partes, por capítulos, por temas, por divididos en distintos, otra vez todo de vuelta, otra vez con cambios. Bueno, hay que esperar un poco, por eso que el arranque del año para
por ejemplo, convocar a las comisiones también. Exacto, ¿no? Para que va ver a ser cómo un temón el ese. un temón va a ser. Ya nos preparamos. Melissa Jofré nos va a presentar un proyecto de una de las diputadas que también están trabajando intensamente para que el 1 de marzo, no sé si el 1, pero el 2 de marzo, que ya están inauguradas las sesiones, se comiencen a discutir algunos de ellos. Y eso tiene que ver con la reforma política, un tema que quedó afuera de la ley bases y puntos de partida, pero es una manera también de retomar la discusión. Sí, Amanda, es una cuestión obviamente no exenta de polémica porque tiene que ver con la temática electoral, que recordemos, todo cambio electoral tiene que pasar por el Congreso y aprobarse con mayoría absoluta en ambas cámaras. Como vos bien decías, en la ley de bases había un capítulo referido a esta cuestión que, proponía un cambio bastante importante en el sistema de elecciones. Pero ahora hay un proyecto presentado por la diputada Sabrina Ahmedchek, que en realidad, ella apunta fundamentalmente a algo que ha pasado en estas últimas elecciones. Igual, viendo los resultados que tuvimos también con la victoria de Javier Milei como presidente, no sé. Es como un eco de aquella situación. Sí, es un eco, porque lo que busca es prohibir que altos funcionarios puedan ser candidatos a presidente o vicepresidente. Pero se decía, viendo lo que ocurrió, en realidad ella habla de que tendrían cierto beneficio, ¿no? Quienes están en el poder respecto a otras fuerzas en la competencia electoral. Pero la realidad es que Sergio Massa, que era ministro de Economía, terminó perdiendo, ¿no? En el balotaje. Así que, obviamente, si este proyecto se pusiera a discusión en comisiones, tendría un debate seguramente muy interesante, como en su momento también pasó con Ficha Limpia, ¿no? Que nunca salió. Que finalmente todavía nunca se aprobó, y tiene que ver con que las personas que son candidatas y que tengan algún tipo de condena judicial no puedan presentarse a cargos electivos. Entonces, ese proyecto se viene discutiendo hace varios años aquí en la Cámara, se aprobó alguna vez en diputados, pero no se terminó de concretar finalmente su aprobación. Bueno, avanzamos ahí rápido, si te parece, Amanda. El proyecto propone incorporar el artículo 33 bis a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la 23.298, de modo a establecer que no podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a presidente y vicepresidente de la Nación. Vamos a ver quiénes. No el presidente mismo, porque sí podría ir por la reelección, claro, ¿no? Si no y habla, el vicepresidente también, porque pueden hacer la fórmula reelección. Si no, habla de el jefe de gabinete, de los ministros y de los secretarios del Poder Ejecutivo Nacional. Y también de los funcionarios de máxima jerarquía de entidades autárquicas, bancos y entidades financieras de la Nación, de las provincias y de las municipalidades y de las empresas del Estado. O sea que es bastante abarcativo, de las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función designado a propuesta del Estado. La diputada sostuvo que el objeto de esta prohibición radica en la transparencia y la ética que debe existir en los procesos electorales. No se debe permitir que los candidatos puedan sostener a la vez un rol ejecutivo, imposibilitando un debido desempeño de sus funciones. Esto también era lo que se cuestionaba en su momento a Sergio Massa, que estaba como ministro de Economía, y decían cómo puede ocuparse de la economía durante la campaña, ¿no? Pasa por ahí esta discusión. Por el descuido que puede haber de las funciones, claro, sus tareas como funcionario. Exacto. Bueno, Ahmedchek planteó que esto apunta a evitar conflictos de interés, ya que un funcionario de alto rango del Poder Ejecutivo en funciones tiene acceso a recursos y a información privilegiada que podrían ser utilizados para obtener una ventaja injusta en una campaña electoral. Vamos a la que sigue, también la de promover la equidad para garantizar la igualdad de condiciones para todos los candidatos, porque es importante que nadie tenga una ventaja indebida. Bueno, acá, ¿no? Volviendo a lo que pasó en las últimas elecciones, un poco caen estos argumentos, pero son válidos, obviamente, en el caso de que se justifique, ¿no? Como ella lo hace desde la ética. Es un ejemplo contrafáctico, en definitiva, por el resultado electoral que tuvo el balotaje del 19 de noviembre, ¿no? Que alguien que no era de la función pública resultó electo, que era solamente diputado. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a la que sigue. Asimismo, se busca prevenir el uso indebido de recursos del Estado para fines electorales y preservar la confianza pública en el gobierno.
Hasta el momento no está previsto que los funcionarios en ejercicio de sus cargos deban renunciar o pedir licencia al momento de postularse a la presidencia o vicepresidencia de la Nación y hacer campaña electoral, señaló. Claro, ella lo que decía es que, por ejemplo, si en el Código Electoral, rige que no se puedan hacer actos de gobierno, ¿no? En un plazo de días anteriores al cierre de campaña, a la elección, pero no están previstas otras cosas como, por ejemplo, estas prohibiciones o hasta incluso que si estos altos funcionarios pudieran ser también incluso candidatos, que cedan el lugar que tienen, el lugar que ocupan y solamente se aboquen a la campaña. Ujú. Bueno, en los fundamentos de su proyecto, la legisladora indicó que en países de la región se observan prohibiciones similares, que ejemplos son los casos de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Paraguay. Y también tienen prohibiciones similares Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Siempre hay legislación comparada, ¿no?, en muchos de los proyectos que se presentan. Ella lo que plantea es que hay antecedentes de ministros de Economía que se postularon para la presidencia en sus países. Son los casos de Fernando Henrique Cardoso en Brasil y de Emmanuel Macron en Francia. Por ejemplo, el Rodríguez Larreta entraría también, que fue candidato a presidente, porque ahí Claro. municipalidades. Pero Claro. sería como, o sea, estaría Lo que yendo pasa es sobre que distintas jurisdicciones en realidad. la ciudad de Buenos Aires tiene estatus de ciudad autónoma, Claro. diferencial, Sí, pero más es- parecida a la pero categoría es de muy una probable que un provincia. gobernador pueda ser candidato a presidente Claro. y porque es muy improbable también que tenga que renunciar. Exacto. Se ha hecho que por sí. ética sea, o sea, Es compleja el planteamiento, Pero es un porque si no, juego no se podía político. plantear tampoco la reelección como una política de esto. Un gobernador, obviamente, si se presenta como candidato a presidente es otro cargo, tendrá que renunciar a ser gobernador Y para no, poder ser claro. candidato a presidente. Es difícil de poder también cumplir con los mandatos, ¿no? Porque el mandato termina el 10 de diciembre, el de un funcionario es diferente que el de en todo un caso, gobernador. regular la campaña o el alcance de la campaña o el uso de los fondos, pero son dos tareas que mantenés y si ganas, ganas y si no... Sí. ¿Y por Perdiste. qué los diputados y senadores que también han sido electos no podrían tener ese impedimento porque no son nombrados y no llevan adelante cargos del Ejecutivo? Y dejan también, algunos tienen que compatibilizar sus tareas, ¿no? El Entre ser legislativo lo candidato dejan y también, sí, el es legislativo. verdad. Parece que lo que pasa es que se ha tornado también las campañas presidenciales muy absorbentes, con poca auditoría sobre los fondos, con uso de fondos públicos, publicidad, que si bien está regulada por la ley electoral de cuándo se puede, por ejemplo, el material Sí. audiovisual, mucho antes estás viendo en la calle, mucho antes estás viendo en redes, un montón de recursos que no están siendo los obligatorios y los que comparten todos los espacios. Ujú. Sí, el resultado igual electoral puede ser distinto. Sí. Puede ser que te genere una situación de privilegio, pero que no te construya un resultado electoral en el mismo sentido. Digo, No. que no sea Pero igualmente una arrancás consecuencia. un escalón De otra manera. Sí, Sí. claro. Ujú. Bueno, y mencionando los casos de Cardoso y de Macron, dice que estos candidatos renunciaron unos meses antes a su cargo para dedicarse a la campaña. Que otro caso es el del actual presidente paraguayo Santiago Peña, que fue ministro de Economía entre el 2015 y 2017, 5 años antes de postularse y ser electo presidente. Ahí creo que terminamos. Sí, y ahí entender, bueno, que son las distintas discusiones que aportan, en este caso, una de las diputadas, Ahmayet, del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, para que se proponga a debate, entiendo, en la Comisión de Legislación General, que es la que entiende las modificaciones y también asuntos constitucionales de modificaciones del Código Electoral. Pero lo que tratamos de mostrar a través de estos proyectos, que muchos de ellos solamente son presentados y no tienen después un curso legislativo hasta llegar al recinto, es que van mostrando que en todos los momentos, sea receso o sea periodo de sesiones ordinaria, aquí se pueden estar presentando los distintos integrantes de las comisiones, los bloques, miembros de los distintos espacios, van presentando sus iniciativas, que son las inquietudes o lo que, bueno, quieren aportar. Luego hay otro debate con las autoridades de cada comisión para que eso esté en el inicio de la agenda y que sea un Bueno, tema por de ejemplo, debate. pienso así, por ejemplo, el oficialismo quiere volver con el tema de algunos temas de reforma electoral. Bueno, por ejemplo, el PRO le puede decir sí,
Pero también discutamos esto, incorporémoslo, esto me gusta, pero si lo hacemos de esta manera o le agregamos este artículo podría estar mejor. Entonces, esto de los proyectos, a veces lo vemos que por ahí lo vemos como que por ahí no van a ser tratados individualmente, pero forman parte de esto de yo propuse esto y esto y esto. Algo que se dice en la jerga legislativa, tener a la vista. Tener a la vista todos los proyectos, todos los temas, todos los textos, todos los proyectos que están vinculados a esa temática en particular, sean específicas o no. Por ejemplo, sería el ámbito de lo electoral para, en el momento en que se discuta se puedan incorporar esas modificaciones. Vamos a la pausa rápidamente. Este es el fin del primer bloque de tercera edición. Volvemos rápidamente después del corte porque tenemos todavía varios proyectos que repasar. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos en tercera edición y queremos recordarles que el jueves a las 12 del mediodía va a ser la reunión constitutiva de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde, bueno, no solamente se van a nombrar las autoridades, sino va a haber una discusión importante seguramente sobre los plazos que tiene marcada la ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia, y sobre todo la relación entre el Congreso de la Nación y este instrumento que tiene el Poder Ejecutivo, principalmente que absorbe algunas de las funciones que le corresponde al Poder Legislativo, y es por eso que tiene que revisarlo el Poder Legislativo, ¿no? A partir de la reforma del 94 esto se instituyó y después, allá por el año 2006, se aprobó esta ley que le dio un poco de protagonismo al Congreso de la Nación. Sí, atención vamos a tener que prestar a esta primera reunión, porque también desde el oficialismo hay una intención de decir, bueno, hay un centenar de decretos del gobierno anterior que no se trataron y se tienen que también tratar en la bicameral. Así que allí seguramente vamos a escuchar eso. Los antecedentes no le juegan a favor a Unión por la Patria, que en 2020, durante el verano, incluso en pandemia, porque recuerdo a Clery en el salón Delia Parodi con su computadora allí en reunión de bicameral. Todo virtual. Han tratado decretos de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, que era el gobierno anterior. Exacto. Entonces hay que ver cómo se sortea esta situación para que finalmente, bueno, se pueda llevar adelante también la discusión central que hoy por hoy corre por el DNU 7023 del gobierno de Milei. La realidad es que, como vos decías, Amanda, están vencidos los plazos y Unión por la Patria quiere llevarlo directamente ya al recinto. Sí, de hecho hubo dos intentos, ¿no? En el Senado. Claro, ahora este viernes sería la tercera convocatoria. Un poco la excusa de Victoria Villarroel tuvo que ver con no está en el temario de las extraordinarias. Ahora igual estamos no estamos en extraordinarias, ya terminó, que el 15 de febrero estamos en un blanco parlamentario hasta el 1 de marzo, pero teniendo en cuenta que son decretos de necesidad y urgencia, se pueden tratar en cualquier momento del año. Por eso estaba esa discusión reglamentaria sobre si se debía convocar o no a la sesión especial. Bueno, ahora se va a ir por el camino de la bicameral y no de la sesión especial. También esto de que terminaron las extraordinarias también complica por el tema del proyecto de lavado de dinero, que podría también derivar en otro DNU, ¿no? Exacto. Esto tiene que ver la modificación de la ley de lavado de activos con una visita del GAFI, justamente, de entre el 3 y el 23 de marzo, ya. Exacto. Y lo que se espera es esa revisión sobre mejorar las condiciones de los estándares de la persecución del lavado de activos, sobre todo para evitar el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico, y que Argentina viene muy demorada con estas actualizaciones, aunque la ley es del 2022, la primera media sanción, ¿no? Sí. Todo el año pasado. Por eso ahora, la semana que viene, se cae el estado parlamentario. Claro. Y ya no hay forma de levantarlo. De resolverlo. Que salga por DNU, hay que ver qué pasa con un capítulo que modificaba penas, ¿no? Justamente en el Código Penal. Exacto. Porque eso no puede salir por decreto. No, lo que se hablaba era de que darle mayor rol también a los abogados para el momento, para
digamos, denunciar o advertir a sus clientes, Claro. algo que otras profesiones y áreas tienen ya digamos, los bancos, por ejemplo, tienen que informar si ven una operación sospechosa, bueno, agregar dentro de ese combo a los abogados también. Pero bueno, ahí... Para que no tengan que tener justamente la relación privilegiada abogado-cliente, donde no pueden declarar, no pueden denunciar nada, ningún delito, porque hubo una relación de confidencialidad que no se puede revelar. Así que es muy importante también esto que decís, Dani, porque son parte de los estándares que hace ya una década el Gafi viene pidiéndole a la Argentina que actualice. Hubo intentos en el gobierno Mauricio Macri, que se actualizó una parte de la ley de lavados de activos, y después en el periodo del gobierno de Alberto Fernández esto comenzó a discutirse y se aprobó a fines del 2022, en agosto del 2022, en la Cámara de Diputados. Y el año pasado se intentó discutir muchas veces en el Senado, pero fue difícil para el oficialismo de entonces conseguir quórum para los debates, ¿no? Después de la escinsión de un grupo de senadores, sobre todo le costó mucho. Además porque esta retomar el ley debate. era una ley que no tenía los votos en su momento. Después sí se logró aprobar con muy poquito, 111 votos a favor en esta Cámara, y vos tenías a la oposición en contra, oposición en ese momento de Juntos por el Cambio, Pro, UCR, y en el Senado, además de los problemas que había para sesionar, bueno, la ley de lavado de activos no era algo que salía muy fácilmente, digamos, y quedó, como se dice en la jerga, congelada, quedó planchada. La realidad es que ahora que la trae el gobierno a las apuradas, obviamente, frente a esta revisión del Gafi, ¿qué pasa? La UCR y el PRO finalmente deciden acompañar. En el dictamen, por lo menos y en cambio, la frente Cámara de de todos, Senadores. como Unión por la Patria, no sabemos bien tampoco qué postura hubiera tenido en el recinto, ¿no? Hay que ver si se construía esa mayoría, si la Libertad Avanza podía construir la mayoría finalmente para convertirla en ley también. Porque lo primero que se pensaba era que se iban a prorrogar los extraordinarios para justamente que salga esa ley. Garantizar la aprobación total de la ley, porque como bien dice Dani, pierde estado parlamentario y hay que volver a discutir de cero todo el proyecto, por más que estén mayoritariamente de acuerdo, porque los tiempos parlamentarios no van a coincidir y eso trae sanciones. No es solamente que no se cumple con los estándares que propone el Gafi, sino que eso trae sanciones, sobre todo con las pretensiones de inversiones internacionales, una mala calificación de la Argentina en un listado de países justamente que no cumplen con los estándares de control de los flujos de los activos, de los flujos de dinero, sobre todo en la declaración y en la circulación de grandes sumas de dinero, que en general es una forma de legalizar el dinero proveniente de acciones ilegales, ilícitas, como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas. Argentina se está volviendo un país bastante flexible para esas condiciones. Y el Gafi va a venir, vino retrasando su visita porque iba a venir en septiembre del año pasado. Pero está llegando. Y si es una mala la calificación de la Argentina, va a tener un problema bastante complejo. Y lo que decías hace un ratito nada más también, Meli, respecto a que no está permitido hacer DNUs vinculados a modificaciones del Código Penal. Y esta ley tiene modificaciones de penas para quienes eludan o evadan o laven dinero sin declarar, justamente para poder profundizar las penas. Vamos a volver a repasar lo que decía más temprano el diputado Santiago Pauli de Tierra del Fuego de La Libertad Avanza, hablando con nuestros colegas de la primera edición aquí en Diputados TV. Con respecto al transporte público, sí se usa. Mi provincia es una provincia chica, tiene 3 ciudades. Hay transporte público en 2 de esas 3 ciudades. ¿Y el boleto cuánto vale? ¿El boleto cuánto cuesta? El pasaje. El boleto ahora en mi ciudad, que es Río Grande, pasó a 191 pesos. Está barato. Ahora, es una discusión para dar. Está caro, está barato, es correcto, no es correcto. Yo hablaba hace poco con una persona que me planteaba esto y lo que yo le decía es: yo no dudo que hay gente que una suba o un ajuste, porque muchas veces ese ajuste por un precio que estaba desactualizado le impacta a alguien de pocos recursos de forma inmediata. Pero yo decía, yo puedo pagar 190. Yo suelo usar transporte. Yo lo comparaba con Córdoba. En Córdoba va a costar 700 pesos. Desde ese punto de vista me parecía más económico el pasaje. Debe tener que ver con las distancias.
Pues sí, claramente, la mía es una ciudad más chica que Córdoba, pero lo que yo le decía a esta persona es, yo puedo pagar un boleto a ese precio. ¿Tiene alguien que no tiene los mismos recursos que yo que subsidiarme a mí, que puedo pagar el valor completo? La respuesta a priori yo digo que no, que encontremos una forma de articular para que si hay un subsidio no sea para todos por igual, porque algunos sí pueden pagar el valor completo y otros no, y quienes no lo pagan no deberían subsidiarla a quien sí puede pagarlo por otra vía indirecta. Entonces, creo que es una discusión, de nuevo, como pasa con el tema anterior, mucho más profunda de lo que a veces se quiere pensar que es. Parte de la profundización de los debates tiene que ver con justamente la convocatoria a las comisiones y el tratamiento de algunos proyectos. Dani, nos vas a contar de un proyecto de la diputada Mónica Fein que tiene que ver también con algo muy actual, que es la condición, la situación de los ingresos de los sectores populares y cómo el Congreso puede incidir para que se transforme o se mejore esa situación. Eso también, claro, exactamente. Es el fortalecimiento de ingresos para sectores populares y es lo que hablábamos hace un ratito. La propuesta del socialismo para aportar en este momento que por ahí en el Congreso o por ahí a nivel Poder Ejecutivo se están revisando un poco tema fórmula jubilatoria, tema probablemente, como dijo el ministro Caputo, la posibilidad de acompañar con algún bono a la movilidad jubilatoria de marzo para llegar al 30% en los saberes jubilatorios, para ver cuánto está la ayuda escolar, cómo son los números, cómo son las cuentas. Entonces, acá Mónica Fein y Esteban Paulón, del Partido Socialista, aportan este proyecto para los ingresos de los sectores populares. ¿Qué dispone? Dispone un incremento acumulativo de las prestaciones de asignación universal por hijo e hijo con discapacidad para protección social, la asignación por embarazo para protección social, ¿qué categoría más? La asignación por hijo con discapacidad equivalente al 30% del monto vigente al 1 de febrero. Es decir, a lo que se actualiza el 1 de febrero, sumarle un 30% más. Ahora les voy a dar los números. Establece que el incremento surgido del régimen de movilidad de las asignaciones correspondientes al mes de marzo deberá aplicarse sobre el monto surgido a posteriori de la aplicación de este incremento de emergencia. ¿Cómo estamos en los valores actuales? Ahí está la AUH, que duplicó el valor a comienzo del año, está en 41.322 pesos por hijo, digamos. Quien tiene 7 hijos tiene un plus, exacto. Complemento, a ver, si vos cobras la asignación universal por hijo y el niño tiene discapacidad, se suman 26.911 pesos. Y también la asignación por embarazo para protección social, 33.057 pesos. La propuesta es, a estos números, 30% más. Bien. También dispone un bono extraordinario para familias beneficiarias de la tarjeta alimentar destinado a cubrir la compra de insumos escolares de acuerdo al siguiente esquema. Un hijo, a ver, el estándar, digamos, lo nuevo es 70.000 pesos por hijo. Lo que se propone es a quienes están alcanzados por la tarjeta alimentar un complemento, agregarles. Si tenés un hijo, 40.000 pesos. Si tenés 2 hijos o hijas, 70.000 pesos. 3 hijos o más, 100.000 pesos. O sea, en esto de comprar los útiles, comprar el guardapolvo, también, bueno, empezar a ver que más transporte, más movilidad, todo eso, bueno, ver ese arranque. La vianda para que pueda sostenerse también durante los días. Exactamente, de por estudio. eso. Dispone a partir del 1 de febrero del 2024 con carácter retroactivo y remunerativo un aumento del 30% para los beneficios previsionales equivalentes hasta 2 jubilaciones mínimas. Es lo mismo, ahora estamos en la previa de una nueva actualización por la fórmula, digamos, la ley ómnibus que tenía el capítulo de la movilidad, el capítulo previsional quedó afuera, por lo tanto no hubo ningún cambio sobre el tema de los saberes jubilatorios. Está pendiente esa discusión. Sí, claro. Está pendiente, en el DNU no vino nada, está pendiente de tratarlo acá en el Congreso. Entonces está viendo, bueno, a ver, ¿cómo son las propuestas? La coalición cívica también está trabajando fuerte sobre una propuesta con posibles aliados también dentro del bloque Hacemos Coalición Federal. Por eso me parece que marzo va a ser un mes muy importante para las jubilaciones. El incremento surgido del régimen de movilidad jubilatoria correspondiente al mes de marzo.
A ver, deberá aplicarse sobre el monto surgido a posteriori de la aplicación de este incremento de emergencia. Lo mismo, primero actualizar, primero lo que está previsto y después actualizar lo que dispone este proyecto. Y en los fundamentos del proyecto señalan que con una inflación del 25,5 en el mes de diciembre y del 26,6 en enero del 2024, de acuerdo, sí, ayúdame por favor. De acuerdo a los datos publicados por el INDEC, la inflación acumulada para el periodo es del 51,35% y parte de lo que vos estabas planteando de la cita en los fundamentos del proyecto de la diputada Fein sostiene que el 86% de las personas beneficiadas por el sistema previsional cobra menos de 200.000 pesos, es decir, que esto está por debajo justamente de 2 jubilaciones mínimas. Este es el proyecto que nos está contando Dani, que la vemos muy afectada por su garganta, son también el cambio de clima que nos afecta. Este proyecto que impulsa la diputada Fein del socialismo para mejorar un poco, ¿no, Meli? La performance de los ingresos de los sectores populares que se ven profundamente afectados, sosteniendo justamente la dinámica de la asignación universal, ¿no? Como uno de los ordenadores. Sí, así es, y porque obviamente corren todos estos montos desde muy atrás. La jubilación mínima está en 105.000 pesos, se iba a 160.000 con el bono que hubo en diciembre y que el gobierno de Milei decidió prorrogar en enero y en febrero también, pero bueno, ahora en marzo también habría un bono, lo que no se sabe es qué monto. Pero ese bono siempre alcanza a las jubilaciones mínimas. También hay jubilaciones que están un poquito por encima de la mínima y bueno, quedan muy retrasados también. Por eso acá los incluyen los diputados a quienes cobren cualquier beneficio previsional de hasta 2 jubilaciones mínimas, que en definitiva son 200.000 pesos. Exacto, no tiene que ver también con eso, ¿no? Con ir aportando herramientas desde el debate parlamentario, porque esto lo hace... Dentro de lo mínimo que es la jubilación mínima, se le da siempre el bono o la ayuda. Hay gente que cobran 105.000 es la mínima, cobran 120.000 y no reciben tampoco gran beneficio. Entonces ahí cada vez el universo de las jubilaciones mínimas es más amplio. Entonces, bueno, la manera de que suba de ahí, ¿no? Digamos, de que mejore ese número. Y la movilidad está quedando medio corta, ¿no? También. Sí, sin duda, porque el impacto de la inflación mensual tan elevada hace que no se pueda compensar, ¿no? Con los bonos que se estaban prorrogando y que, en definitiva, tienen la valorización de las inflaciones anteriores, de los meses anteriores. Estos son los proyectos que van discutiendo y presentando los diputados. No se pueden debatir todavía en este contexto de receso, hay que esperar hasta el 1 de marzo y luego lo que decíamos, el gran debate sobre las presidencias de las comisiones, porque hay un grupo de 5, 7 comisiones que son de gobernabilidad y el resto de las comisiones son muy importantes para las discusiones que propone el presidente de la Nación, vinculado a lo que conocimos bajo la ley Bases y Puntos de Partida, ¿no? En términos educativos, ambientales, laborales, judiciales, electorales, sanitarios, son todos ámbitos, temas que se incorporaron dentro de la ley Bases, que si bien no se aprobó, fueron marcando lineamientos de debates que se van a dar durante el año, ¿no? La ley de bosques nativos, la ley de glaciares, la ley de tierras, algunas que sí están afectadas, por ejemplo, por el decreto 7023, que están o derogadas parcialmente o totalmente, y otras que están con la intención de ser modificadas. Así que ese momento va a ser un momento, me parece, complicado, ¿no? Sí, yo creo que en marzo vamos a ver muchos proyectos ligados al tema de los ingresos, ¿no? Si bien desde el oficialismo se está esperando, bueno, que se estabilice esta inflación que fue muy difícil en enero y está siendo difícil en febrero. Bueno, a ver cómo se acomodan los distintos sectores y cómo puede ayudar el Congreso. El Congreso no puede tomar medidas. Entonces, bueno, ver cómo estar al tanto y poder seguir este avance de los precios que no están acompañados por los salarios. Y además también plantear que las medidas que puede tomar el Congreso son más permanentes, ¿no? Claro. No pueden ser... Se hacen leyes por emergencia, sin duda. Hay algunas que fueron, sobre todo, y algunos impuestos que fueron momentáneos y terminaron siendo permanentes, pero sí la conformación de las comisiones va a ser un debate. ¿Quién va a estar en educación? Porque esa no es una de las
comisiones de gobernabilidad, las que faltan de las 3 que ya están consolidadas. Pero ahí va a haber una linda pelea. En educación, sí, ya hay un montón de proyectos presentados por lo del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Sí, es verdad. Que no solamente son de Unión por la Patria, digamos, ¿no? No, el radicalismo más fuerte. También hay del radicalismo, del Frente de Izquierda, de Margarita Stolbizer. Sí, salud también va a ser otra de las comisiones que hay que ver cómo se desarrolla esta proporcionalidad, porque las autoridades de las comisiones, quienes presiden las comisiones, también hay una decisión vinculada a la cantidad de integrantes que tiene cada uno de los bloques. Y como el bloque mayoritario es opositor, es Unión por la Patria, y los bloques opositores que le siguen, igual que el oficialismo, tienen menos de 40 miembros, tienen mucha diferencia. Hay 60, aproximadamente 60 diputados más que tiene Unión por la Patria, lo que le facilitaría o lo que le debería permitir hacerse con la presidencia de comisiones importantes, como esta de educación, como también la comisión de salud, pero las otras, bueno, nos faltan tantas de las que son de gobernabilidad. Decíamos, juicio político, legislación general ya se constituyó, asuntos constitucionales, presupuesto. Sí, bueno, ahí seguramente vamos a asistir a una discusión similar a la que vimos con la comisión bicameral y con esto de la proporcionalidad. Unión por la Patria reclamando 4 de los 8 integrantes, tengo 99, están en las cuentas, en los repartos y más allá de lo estratégico, lo que se hace en la política de las comisiones de gobernabilidad, van a venir a reclamar fuerte lugares, digamos, rasos también, ¿no? Sí, ¿qué va a pasar con la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué va a pasar con la Comisión de Comunicaciones, ¿no? Que son lugares donde la Comisión de Cultura, donde vamos a ver por todas estas discusiones que se dieron en el contexto de del debate de la ley bases, muchos frentes de discusión, porque, bueno, justamente la ley bases es un programa de gobierno de Javier Milei que fue votado mayoritariamente en las elecciones del balotaje para presidente de la Nación, y ahora esta etapa es de negociaciones. ¿Saben algo de lo que está preparando para el 1 de marzo ya? ¿Hay algún detalle de lo que va a suceder cuando venga el presidente? No hay detalle. Lo que hay por ahora, algunas voces desde Casa Rosada hablan de que va a ser un discurso duro, no para muchos amigos en el Congreso. No muy amigable. No muy amigable, sí. Iría un poco en línea, ¿no?, con estas declaraciones que ha tenido el presidente desde que la ley de bases no se pudo aprobar. Anteriormente también, pero bueno, a partir de allí ha habido una escalada, ¿no?, de manifestaciones contra el Poder Legislativo. La realidad es que también veremos si plantea alguna agenda en lo parlamentario o no, porque es un discurso solamente político, claro, ¿no? Porque son características diferentes. Exactamente. El 1 de marzo siempre se usa para eso. Bueno, en tal punto bueno, voy a anunciar pero tal miren, cosa. Les voy a comentar algo que nos dijo ayer el diputado Fabio Ketlag del radicalismo. Nos comentaba que Hipólito Yrigoyen enviaba el discurso y no lo daba. Eran otras tradiciones, eran otros momentos, eran otras épocas de la Argentina. Pero, ¿quién te dice? Por ahí vuelven otras modalidades. No es que la obligación es venir, sino dar el discurso al... dar por abiertas las sesiones. Esa sería lo que hay que hacer. Formal de abrir las sesiones. Un poder con el otro, el poder ejecutivo en el poder legislativo, pero también con la presencia del judicial, que es el que participa en esta ocasión. Y hay que ver, ¿no?, también este año qué participación tendremos del jefe de gabinete Nicolás Pose, ¿no? A quien no se lo ha visto en hablar. Declaraciones públicas, de ninguna manera. No. Y bueno, y tiene también por establecido en la Constitución Nacional la visita al Parlamento una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, para rendir cuentas del Estado de la Nación, así lo establece la Constitución. Y responder preguntas, sobre todo, responder preguntas, sí. Porque porque los informes se envían, los puede enviar la Jefatura de Gabinete por escrito, pero bueno, veremos. No todos los jefes de gabinete, ya sabemos, han cumplido con esta obligación. Exactamente. Hubo quienes cumplieron más, quienes cumplieron menos, pero bueno, habrá que ver en este caso si Nicolás Pose vendrá en marzo o en algún mes de este año a rendir informes. Bueno, lo próximo para nosotros es el jueves a las 12 del mediodía, si bien nos encontramos mañana nuevamente en tercera edición, si el compromiso que tiene el Congreso es la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El viernes también a las 10 de la mañana el Senado de la Nación, y luego ya enfocando todas las energías para el 1 de marzo
día en que se inicia el periodo de sesiones ordinarias. Dani Musetti, que espero que te sientas mejor mañana. Gracias, nos vemos. Y a tomarte con miel para mejorar esa garganta. También Meli, nos vemos mañana. Un beso Nos vemos, grande. Amanda. Adiós, los vemos en cualquier momento. Aquí estamos en Tercera Edición, hasta cualquier momento.